Bueno, saben los hermanos que estamos llevando el estudio del libro de Malaquías los días sábados, pero bueno, yo hoy no voy a tomar el estudio, sino que voy a compartir algo que he estado meditando y pues bueno, ya que el Señor me permitió estar aquí y poder compartir, hermanos, quisiera compartir con ustedes algo que está en el Evangelio de Juan, hermanos. Podamos meditar en lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Entonces vamos al capítulo 6, desde el versículo 53 del Evangelio de Juan. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es un capítulo bastante largo, hermanos, tiene más o menos 70 versículos. Es un capítulo que contiene muchas enseñanzas que son muy importantes para nuestra vida como cristianos. Hay muchas declaraciones que hace el Señor Jesús que son muy importantes, hermanos. Yo quiero, en sí, donde la reflexión que quisiera traer está en el versículo 68. La respuesta de Pedro a aquella pregunta que el Señor Jesús le había hecho a ellos. Les preguntó que si acaso ellos también querían irse como le estaban haciendo las demás personas o como lo habían hecho ya aquellos que se escandalizaron por causa de la predicación del Señor Jesús. Y Pedro respondió: ¿a quién iremos? Y esa es una pregunta que es importante para nosotros como creyentes, que muchas veces pasamos diferentes situaciones o hay pruebas en nuestra vida también. Muchas veces el Señor nos está hablando ciertas cosas y para nosotros es un escándalo, son palabras bastante duras de obedecerlas o de seguir al Señor con todo nuestro corazón. Pero si nosotros escucháramos la respuesta de la pregunta del Señor, ¿qué responderíamos? ¿Cómo podríamos decir nosotros? Podríamos decir también como Pedro: Señor, ¿a dónde más puedo ir yo? ¿A dónde yo voy a estar seguro si no es contigo, Señor? Si no es bajo tus alas, si no es por tu cuidado, Señor. Y es algo bien importante que nosotros debemos preguntarnos. Hermanos, el domingo, hace como 15 días que estuvimos hablando con los hermanos
los que se están acercando a la comunión. Hablábamos de las marcas de un creyente verdadero o los distintivos de un creyente verdadero. Un distintivo que es muy importante es el que tiene que ver con el amor hacia Cristo. ¿Cómo es nuestro amor hacia el Señor Jesús? Porque de nuestro amor hacia Cristo depende nuestra respuesta a su pregunta. ¿Se quieren ir también ustedes? Si tenemos un amor sincero por el Señor, vamos a contestar como Pedro. Señor, ¿a dónde más podremos ir? Pero si no tenemos un amor real, vamos a ser como aquellas personas que abandonaron al Señor Jesús, que lo dejaron. El amor hacia Cristo es un punto principal de nuestra vida cristiana. En la carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 22, ya cuando Pablo está finalizando su escrito a los Corintios, él hace una declaración bastante importante. Él dice ahí, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Porque el amor hacia Cristo es una prueba real de lo que nosotros profesamos. Pero este amor no lo vamos a demostrar únicamente con nuestras palabras o lo vamos a hacer de una profesión o lo vamos a hacer con una profesión de nuestros labios, sino que el amor hacia Cristo es algo más profundo. Tiene que ver con una vida de entrega hacia Él. Una vida que verdaderamente le ama, obedece sus palabras, está procurando hacer su voluntad constantemente. Y ya creo que ayer las hermanas estaban viendo en la enseñanza de mujeres, en el libro de Juan Carlos Rail, El secreto de la vida cristiana, que los hermanos de Chapel Libre le pusieron otro título que es Santidad. Él pone como un punto muy importante el amor a Cristo. Pone en la edición que sacaron de El secreto de la vida cristiana, lo ponen de primeras, porque es un punto muy importante para nosotros, ¿no? Para saber si verdaderamente vamos a continuar nuestra vida cristiana hasta el final, y se determina si amamos al Señor Jesús. Si verdaderamente nosotros tenemos un amor que nos constriñe profundamente por obedecerle, por honrarle, por servirle. Y Juan Carlos Rail en este capítulo hace una declaración muy importante. Él dice, respecto al versículo de Pablo ahí en Corintios 16, él dice, San Pablo no admite ninguna escapatoria para el que no ama a Cristo, no deja ningún resquicio ni ninguna excusa. Un hombre puede carecer de un claro conocimiento intelectual y sin embargo estar salvado. Puede fracasar en su valor y quedar vencido por el temor del hombre, como Pedro. Puede fracasar terriblemente como David y con todo volverse a levantar. Pero si alguien no ama a Cristo, no está en el camino de la vida. La maldición está aún sobre él. Está en el camino ancho que lleva a la destrucción. Hermanos, ese es el camino que están tomando aquellos que tal vez están haciendo una profesión de fe, pero no es una profesión con una convicción de amor hacia el Señor Jesús. Y van a ser como aquellas personas que ahí en el Evangelio de Juan él relata que escucharon las palabras del Señor Jesús y se les hizo duras y empezaron a apartarse de Él. Por eso nosotros debemos examinar nuestro corazón y hacernos esta pregunta, ¿a dónde iríamos nosotros? ¿Podríamos ir a otro lugar si no fuera Cristo? Nosotros debemos examinar nuestro corazón, ¿cómo es nuestro amor por Cristo? ¿Es un amor puro y sincero o es un amor interesado? Porque ahí en el mismo contexto de Juan 6 vemos que el mismo Señor Jesús les pregunta a aquellas personas que le estaban siguiendo, el Señor les dice, ustedes me siguen únicamente porque comieron y se saciaron, porque llenaron sus estómagos, pero no me están siguiendo de todo corazón. Entonces vamos a ver ahí, en el contexto del capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿cuál es el amor que nosotros tenemos por Jesús? ¿Es un amor que lo sigue verdaderamente por quién es Él? ¿O es un amor interesado que únicamente le sigue por lo que Él puede dar? Bueno, estudiando un poco esto, hermanos, viendo ahí también en el capítulo 6 de Juan, es algo triste, pero es algo que es muy común en medio de nosotros, de la iglesia, en medio de
del pueblo de Dios, hermanos, y es la apostasía, que va a quedar reflejada ahí en el versículo 67 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde dice que muchos se apartaron del Señor. Y es triste, hermanos, es triste ver nosotros en medio nuestro, personas que han caminado con nosotros, que han levantado sus manos, que han llorado una y otra vez, han derramado lágrimas, pero hoy ya no están en medio de nosotros. No podemos, comprender bien cuáles fueron las causas para que ellos decidieran apartarse del Señor, ¿no? También podemos ver de teólogos reconocidos que tal vez porque no obtuvieron algo de Dios, rechazaron aquello que decían creer y se apartaron del Señor y hoy en día atacan la fe cristiana, niegan la inspiración de la Biblia, niegan las verdades acerca de Dios, porque tal vez no se cumplió el deseo de sus corazones. También triste ver, ¿no? Autores cristianos que escribieron libros de gran bendición para la iglesia y hoy en día hacen todo lo posible por apartar a más cristianos del camino de la verdad. ¿Qué podríamos nosotros decir? Podríamos decir dos cosas: o había una profesión de fe hipócrita, o se escandalizaron por causa de las palabras del Señor. Es algo real, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hacer una profesión de fe, asistir a las reuniones, llorar, aplaudir, cantar, engañar a las personas que nos rodean, pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Señor. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe nuestras palabras antes de que nosotros las digamos. ¿Cómo está siendo nuestra profesión de fe? ¿Será una profesión de fe hipócrita? Y otros se escandalizan por las palabras de Dios, por las palabras de Cristo, ¿no? A veces queremos que Dios obre de cierta manera, pero tal vez no. La respuesta de Dios es que no va a obrar de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Dios no va a hacer las cosas como nosotros esperamos. Él las hace como sabe que son mejor. Entonces algunos se escandalizan por causa de las palabras de Cristo y se apartan de la fe. Entonces, hermanos, para entender este versículo, el 68, es importante comprender el contexto de todo el pasaje del capítulo 6. Es un pasaje bastante largo. Pero entonces voy a tomar varias partes para que podamos llegar al versículo final, el 68. Desde el versículo 1 al versículo 13 hay una señal que asombró bastante a las personas, ¿no? Fue la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Que con estos 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 personas. Y si leemos ahí, vemos que el Señor le dijo a los discípulos que sentaran a las personas y le repartieran, y luego de eso el Señor les dijo: ¿cuánto sobró de aquello que les dimos a las personas? Recojan los pedazos. Y dice que recogieron 12 cestas llenas. O sea, ellos podían ver el gran poder del Señor Jesús. Podían darse cuenta que esto no lo podía hacer un hombre común y corriente. Alimentar una multitud de 5,000 personas únicamente con 5 panes y 2 peces. Y eso es importante, que nosotros vayamos viendo ese contexto. La multitud vio todas estas señales que el Señor Jesús estaba haciendo. Y ahí en el versículo 14 y 15 ellos hacen una declaración acerca de Él. Ellos dicen: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos se estaban dando cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente, sino que había algo especial en Él. Pero lo que ellos tenían en mente era que era un hombre que iba a venir a liberarlos de tal vez el imperio romano y les iba a llenar sus estómagos y ya. Por eso ellos quisieron hacerle rey, pero el Señor se apartó de ellos. Más adelante el Señor dice que, ahí en el mismo relato del Evangelio de Juan, dice que los discípulos fueron a cruzar al otro lado del lago y el Señor no subió con ellos. Ellos se fueron en la barca hacia Capernaum
Y mientras iban en el trayecto, empezaron a ver que la tempestad se levantó un poco y veían que alguien se acercaba hacia la barca. Y el Evangelio nos dice que ellos tuvieron temor de ver qué era aquello que se estaba acercando hacia ellos. Pero pronto pudieron escuchar las palabras del Señor diciendo: no temáis, yo mismo soy. Y vemos cómo el Señor entró a la barca, ya llegaron a Capernaum y estaban allí el Señor con sus discípulos. Más adelante en el 26, unos versículos antes, vemos que la multitud al otro lado del lago donde el Señor había hecho la señal de la multiplicación de los panes y los peces, ellos se despertaron y quisieron ir a buscar al Señor Jesús, pero se dieron cuenta que no estaba allí. Y ellos inmediatamente cogieron sus barcas, cruzaron hacia Capernaum y se fueron a buscar al Señor Jesús. Cuando llegaron delante del Señor Jesús, escucharon la verdad. La verdad que era un poco chocante para ellos. ¿Cuál era la verdad? El Señor ahí en el 26 les dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces vemos cómo el Señor les dice la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de las personas. Y asimismo el Señor es necesario que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando a Jesús por lo que Él es? ¿O estamos interesados únicamente en que Él cumpla nuestros deseos, en que nuestros estómagos sean saciados? Pero el Señor Jesús no se quedó únicamente con eso. Y es algo bien interesante que ahí en el 27 el Señor les responde de la siguiente manera. Les sigue diciendo a ellos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesús les dice: ustedes me buscan porque quieren llenar sus estómagos. Pero mire, así ustedes tengan el estómago lleno, si no creen en las obras del Hijo de Dios, se van a ir para el infierno. No, es porque es importante que nosotros sepamos esto. El Señor Jesús no estaba interesado en satisfacer las necesidades de ellos temporalmente, aunque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, sino que Dios estaba interesado en que ellos conocieran el Evangelio, que ellos conocieran la verdad y pudieran arrepentirse. Por eso Él les dice: busquen, trabajen por la comida que no perece, busquen aquella comida que permanece eternamente, la cual el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, nos puede dar. No únicamente busquen a Jesús por lo que Él les puede dar materialmente, satisfacer de pronto los deseos y una y otra cosa. El Señor tiene cuidado de nosotros, Él sabe nuestras necesidades, pero el Señor no está tan interesado en eso como en que nosotros conozcamos la verdad. Como lo decía, hermanos, una persona puede estar con su estómago lleno y estar de camino al infierno. Una persona puede estar en una muy buena posición y estar de camino al infierno. Por eso el Señor enfatiza: es necesario que ustedes busquen el alimento que el Hijo de Dios puede darles, aquel alimento que es eterno. Y vemos la importancia que le pone el Señor a la predicación del Evangelio. Y es lo que vamos a ver de ahí en adelante. Ellos se hicieron una pregunta: bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para comer de este alimento? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y el Señor Jesús les va a empezar a predicar el Evangelio de una forma muy ilustrativa, ¿no? Ahí desde el versículo 29 en adelante. Bueno, primero Él les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí en adelante el Señor empieza a hablarles acerca del pan de vida, el pan de vida eterna. Y Él hace la comparación entre aquel pan que habían recibido los israelitas en el desierto, aquel maná que venía del cielo, y Él va a decir que Moisés no dio el verdadero pan, sino que Jesús, que el Padre iba a darles el verdadero pan, el cual era Cristo mismo, mostrándole a ellos que era necesario que ellos pudieran comprender que Él era el enviado de Dios, que era Él mismo el que había descendido del cielo
para librarnos de la condenación del pecado. Muchos de ellos no lo entendieron. Ahí en el 41 dice que muchos de los judíos empezaron a murmurar dentro de sí. Y ellos decían, ¿no es este el hijo de José y su madre no es María? Ellos empezaban a cuestionar lo que el Señor estaba hablándoles. Empezaban a dudar acerca de Él, de quién era Él. Y llega a la declaración que los escandalizó a ellos. Ahí en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos cómo el Señor les muestra a estas personas, les habla acerca de comer y beber de su sangre. Y los judíos, algunos tomaron esta enseñanza como algo literal, ¿no? Y vemos que según la Escritura, comer y beber la sangre de una persona es algo abominable delante de Dios, porque ellos no comprendían el sentido espiritual con el que el Señor estaba hablando, que más adelante Él mismo nos lo va a explicar. Pero vemos que ese mensaje que el Señor Jesús le daba a estas personas fue un mensaje que los escandalizó. Un mensaje que dentro de ellos decían, no, ¿cómo es posible que nos diga que debemos comer su carne y debemos beber su sangre? Si algunos tal vez entendieron el sentido espiritual, se dan cuenta de que era recibir por la fe aquella obra que Dios iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios iba a ser entregado por los pecados de los hombres, para que los hombres ¿qué? Tuvieran vida eterna de ahora en adelante. Ahí en el 63, como les decía, Jesús muestra el sentido espiritual de las palabras con las que Él les dijo a ellos, las palabras que Él usó para mostrarse a ellos, no decirles que debían comer su carne y beber su sangre. Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces podemos ver que el Señor estaba interesado en que estas personas pudieran escuchar la verdad. El Señor no estaba interesado en que ellos lo siguieran a Él únicamente por lo que Él pudiera darles o por las señales que Él hacía, sino por quién era Él, porque Él verdaderamente era aquel que Dios iba a entregar por la propiciación por nuestro pecado. Y ahí llega la declaración del 60. Dice que muchos, al oírlas, las palabras que el Señor decía acerca de comer su carne y beber su sangre, aceptar el mensaje del Evangelio, muchos de sus discípulos, de aquellas personas que le estaban siguiendo, de aquellos que habían cruzado el lago para venir a Él nuevamente, porque habían llenado sus estómagos, muchas de esas personas empezaron a decir, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahí la palabra ofende, la Biblia textual lo traduce como, ¿esto os escandaliza? Era un escándalo para ellos escuchar la verdad. Y así para muchos. Mientras no se les diga que deben arrepentirse, que deben creer en el Hijo de Dios, van a seguir felices, van a seguir viniendo, mientras no se les hable que es necesario que crean en el Hijo de Dios y que se arrepientan de sus pecados, ellos van a seguir asistiendo. Pero tan pronto se les insta a seguir la verdad de Jesucristo, ellos se escandalizan. Ellos se apartan del Señor Jesús, se apartan de la iglesia, se apartan de la verdad. Es escandaloso para muchos, es escandaloso para
aquellos que siguen únicamente a Jesús por lo que puede darles. Es escandaloso para aquellas personas que piensan que por sus buenas obras van a poder ser salvos. Es escandaloso para ellos escuchar que deben comer y beber la sangre del Hijo de Dios. Todos necesitamos comer y beber de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es escandaloso para aquellas personas que siguen a Jesús únicamente por lo que Él puede darles, que están buscando obtener de Dios beneficios, pero no están buscando la verdad. Y esto los escandaliza. Esto los escandaliza. Por eso ellos decían ahí, ¿quién puede oír estas palabras? Estas palabras son demasiado duras para nosotros. Como alguna persona afirmaba un día, la predicación de la verdad nos muestra quiénes son verdaderos y quiénes son aquellos que no están buscando la verdad. Cuando predicamos la verdad tal como Dios la ha puesto en su palabra, cuando predicamos la palabra de Dios sin ponerle, ponerle como ablandar la palabra o tratar de consentir a las personas se van a escandalizar si nosotros predicamos la verdad de una forma correcta, si predicamos la palabra de una forma correcta. Eso trae muchos problemas. ¿Qué problemas traen, hermanos? Es normal ver que las congregaciones que más se llenan hoy en día son las congregaciones en las que todas las personas se les dice que Dios quiere darles, pero no se les predica la verdad. No se les dice que Dios demanda de ellos arrepentimiento y fe en el Evangelio. Son las congregaciones más llenas, donde más asisten las personas. ¿Y qué problemas trae esto, hermanos? Muchas personas están siendo engañadas. Muchas personas profesan una religión, asisten domingo tras domingo, ofrendan, hacen un sinfín de cosas, hermanos, pero van rumbo al infierno. Es algo que es verdaderamente trágico. ¿Qué más ocurre cuando cuando una persona trata de disminuir el mensaje del Señor, hermanos? Dios mismo es deshonrado. Cuando una persona no habla la verdad, cuando una persona no predica el Evangelio tal como Dios lo ha dejado en la Escritura, Dios es deshonrado. Por eso Pablo le decía a Timoteo que era necesario que él se presentara como obrero fiel, aprobado por Dios, que trazaba bien la palabra de la verdad. No tomar la Biblia como un antídoto para los problemas de los hombres, simplemente para que sean felices, estén bien, puedan alcanzar sus metas. No, hermanos, porque aunque Dios en la palabra Él nos da palabras de aliento, nos da palabras de consuelo, nos anima, nos conforta, hermanos, lo primero que tiene que hacer la Biblia en nuestras vidas es herirnos. Lo primero que Dios tiene que hacer en el hombre es herir su gran ego. Que si no pasa eso, hermanos, ningún hombre se va a acercar a Dios. Por eso es triste que en muchos lugares se evita esto, se evita predicarles a las personas de una forma correcta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Cuando ellos dijeron, estas palabras son duras. Duro, ¿quién puede oírlas? Es duro escuchar este mensaje del Señor Jesús. El Señor les responde y les dice, ¿esto los ofende? ¿Les ofende que les diga la verdad? ¿Les ofende que les diga que necesitan arrepentirse y creer en el Hijo de Dios? ¿Les ofende? ¿Les ofende escuchar este mensaje? Hermanos, muchas personas se quejan a veces y dicen que hay predicadores muy duros, que hay predicadores que ofenden bastante a las personas y que a toda hora es llamando a las personas al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo, a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra. Hermanos, pero miren cuáles eran las palabras del Señor Jesús. ¿Esto los ofende? ¿Les ofende que les predique la verdad? Eran las palabras mismas de Jesús, no eran las palabras de un hombre cualquiera.
Y ahí empezamos a ver nosotros que aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús únicamente por lo que Él podía darles, cuando se les dice la verdad, se escandalizaban y se empezaban a apartar de Él, se empezaron a ir. Nosotros podemos ver que aquellas personas que escuchan el mensaje del Evangelio y se apartan son personas que no aman a Cristo de una forma sincera, que no aman a Dios de una forma real como a veces afirman decir que lo hacen. Dicen, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero tan pronto Dios exige algo de nosotros, nos escandalizamos y nos apartamos. Vemos que una persona que no ama a Cristo no está dispuesto a dar nada por Él. Estas personas simplemente se les dijo la verdad y se apartaron y se fueron. Ellos no estaban dispuestos a dar un paso más por Él. Las palabras de la Biblia escandalizan al corazón egoísta, que solo se preocupa por sí mismo. Mientras mis deseos no sean satisfechos, pues me aparto y me voy. Busco en otro lugar, donde tal vez sí pueda satisfacer mis necesidades egoístas. Esa es la marca de un corazón egoísta, un corazón que no ama a Cristo. De aquellos discípulos que buscan a Cristo únicamente por lo que Él puede darles. Entonces vemos nosotros cómo la palabra de Dios divide. Ahí como lo dice en Hebreos 4:12, ¿no? La palabra de Dios penetra hasta lo profundo, discierne las intenciones del corazón, ¿no? Y nos muestra lo que es verdadero y lo que es falso. No hace falta hacer una encuesta o algo, hermanos, para ver quiénes son verdaderos en medio nuestro. Simplemente debemos predicarles la palabra y al mismo tiempo nos va a mostrar si son creyentes verdaderos o son creyentes que se escandalizan con las palabras de Dios. Y así lo hemos visto, ¿no? Hemos visto personas que se han acercado a la comunión, se les ha dicho cómo deben comportarse en medio de la iglesia de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios demanda en la Escritura. Hermanos, si eso ha sido un escándalo para ellos, se han apartado. Tal vez vienen buscando algo para satisfacer, sus corazones egoístas. Pero como no lo obtienen, se apartan del Señor. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces vemos cómo el hombre huye a la verdad de Dios. Mientras el Señor no nos diga lo que nosotros queremos, no vamos a estar con Él. Hermanos, si podemos verlo nosotros en la sociedad, podemos poner un ejemplo que es muy claro, que son las personas homosexuales. Estas personas saben que la Biblia dice que el pecado del homosexualismo es una abominación hacia Dios. Pero apenas lo escuchan en la boca de alguien, dicen que eso es una falta de amor. Se escandalizan, que ese no es el Dios de la Biblia, que Dios ama a todos por igual. Y en parte es cierto, Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero nosotros debemos aceptar el mensaje que Dios nos da por medio de su Hijo y ser libres de todo pecado que nos tiene esclavizados. Hermanos, también vemos jóvenes que tal vez por el deseo de tener una relación sentimental, en la época que tal vez están sintiendo algo por alguna persona, hermanos, y se les dice que no pueden hacerlo porque esa persona es un incrédulo. Tan pronto escuchan esa palabra, se apartan. Prefieren seguir engañados que obedecer a la verdad de Dios, donde Dios nos dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Las personas que se les dice que hay responsabilidades en medio de la iglesia, responsabilidad de cada uno de los miembros, responsabilidad de las personas que están dirigiendo y que debemos someternos los unos a los otros. Cuando se les dice eso, se escandalizan y se apartan. Se van a un lugar donde tal vez no les digan que eso es importante, que eso lo dice Dios en su palabra, que eso debe llevarse a cabo.
Estas personas se apartan de Cristo porque piensan que sus palabras son duras. Ellos aman más el engaño que la verdad. Pero ahí entramos al punto que es importante para nosotros, porque eso podemos pensarlo de aquellos discípulos falsos que se han apartado, de aquellas personas que han renegado de la fe, que se han ido, que ya no están en medio de nosotros. Pero ahora la pregunta del Señor Jesús la cambia, porque aquellos que se escandalizaron con la palabra se fueron solos. Pero ahora el Señor en el 67 le pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahora ya es algo que es para nosotros, hermanos. Ya el Señor Jesús vio que las multitudes se fueron cuando escucharon la verdad, cuando escucharon el mensaje del Evangelio, se escandalizaron y se fueron. Hermanos, pero ahora el Señor se dirige a los 12 discípulos, a su círculo más cercano, y les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y por qué el Señor Jesús le pregunta a ellos? Porque el Señor conoce los pensamientos y lo profundo del corazón de todos nosotros. Tal vez ellos no murmuraban o de pronto sí lo hicieron, dijeron, se le fue la mano al Señor con esta predicación. Tal vez entre ellos lo habrán dicho, no lo sé. Pero en sus corazones había de pronto un descontento. Y esto es importante para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos en medio de la iglesia, estamos en medio de los hermanos, hemos caminado un tiempo, venimos domingo tras domingo, asistimos a todas las reuniones, pero tenemos descontentos en medio de nuestro corazón? Tal vez callamos las cosas que estamos pensando, que estamos sintiendo. Callamos nuestra tristeza. Y muchos pueden estar al borde de la apostasía. Por eso es necesaria esta pregunta hoy para nosotros. ¿Quieren irse también ustedes? De pronto hay un desánimo en nuestro corazón. Dios nos ha dicho que hagamos cierta cosa específicamente. Dios nos ha demandado obediencia en alguna área de nuestra vida. Dios nos ha confrontado por medio de la predicación de su palabra. Tal vez alguno tiene alguna lucha con el pecado, pero calla en su corazón, por dentro murmura en contra de Dios. Y está al borde de la apostasía. Y el Señor hoy pregunta, ¿quieren irse también ustedes? Esas personas se escandalizaron con la verdad del Evangelio. Ustedes caminan conmigo, pero también noto que están descontentos en sus corazones. Tal vez han dudado de mi amor, han dudado de mi cuidado hacia ustedes, han dudado de lo que yo puedo hacer en sus vidas, han dudado de mis promesas, han dudado de que yo dije que los preservaría hasta el día final. Y estamos descontentos en nuestro corazón. Tenemos alguna tristeza, alguna lucha, y se ha pasado por nuestra mente. ¿Y si me aparto del Señor? ¿Y si me voy? ¿Tal vez no sería mi vida mejor? ¿Por qué tengo yo que llevar el yugo de Cristo? ¿Por qué tengo yo que someterme a la obediencia de Dios? Mire, llevo tantos años en el cristianismo. Tal vez lo único que he ganado es más problemas. Tengo más cosas en mi corazón que me abruman, que me atormentan. Me doy cuenta de lo malo que soy, de mi pecado, y he quitado mis ojos de Cristo. Y el Señor hoy pregunta, ¿quieren irse también ustedes? La pregunta del Señor parece un poco dura, porque el Señor se acerca, yo me imagino que se acercó a los 12 discípulos, vio que ya se fue la multitud, aquellos que solo estaban buscando llenar sus estómagos, aquellas personas que vienen buscando que Dios haga algo y se fueron. Pero ahora, ¿qué de los que tal vez perseveramos y llevamos un tiempo y que el Señor nos pregunte y nos diga, ¿quieren irse también ustedes? Podemos decir, Señor, tal vez es un poco duro, pero vemos que no, que en esta pregunta que el Señor hace a sus discípulos es una pregunta que está llena de amor. ¿Y por qué es una pregunta que está llena de amor?
porque es una pregunta que nos lleva a reflexionar. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo estoy caminando yo con Dios? ¿Estoy siendo de aquellos que verdaderamente aman a Cristo por lo que Él ha hecho? ¿O he estado descontento en mi corazón tal vez porque no he obtenido lo que he esperado? Tal vez en algún lugar escuchó que los cristianos eran las personas más exitosas. Pues escuchó mal. Y hoy se da cuenta que hay algo más importante. Hay algo que Dios está trabajando en nosotros y Dios está interesado en que nosotros seamos como su Hijo. Tal vez algunos se han desviado de ese propósito principal o jamás lo han visto y han estado ahí dudando entre si irse al mundo o seguir en medio de la iglesia. Y el Señor pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren apartar de mí? Y yo sé que es un poco triste a veces, hermanos, pensar esto de nosotros que decimos que creemos en Cristo, que amamos al Señor, pero que a veces callamos que tenemos pensamientos de estos en nuestra mente, ¿no? Y a veces los ignoramos. Permitimos que avancen, que pase el tiempo. Estamos en medio de las reuniones tal vez de una forma hipócrita, levantamos nuestras manos, lloramos, decimos que amamos a Cristo, pero si nos preguntaran, ¿quiere dejar de ser cristiano? Tal vez muchos dirían, sí, yo preferiría irme. Algunos tal vez están aquí por obligaciones, tal vez sus papás son cristianos y deben asistir. Y quieren irse del Señor. Y es la pregunta que debemos hacer nosotros. ¿Se nos ha pasado esto por la mente alguna vez? ¿Hemos pensado que si tal vez no hubiéramos conocido de Cristo estaríamos mejor? Hermanos, y yo sé que muchas personas, bueno, varios tal vez, probamos de el pecado, estuvimos esclavos de los vicios, de cosas que muchos desean, siendo cristianos. Nos dimos cuenta que nada de eso nos satisfacía, que nada de eso llenaba nuestro corazón. Nos dimos cuenta de lo miserables que éramos cuando creíamos que estábamos felices. Y hoy que estamos en Cristo, hermanos, ¿usted puede imaginarse una vida sin Él? ¿Puede imaginarse apartado de Cristo? ¿Puede imaginarse nuevamente en donde estaba ya esclavo del pecado, lleno de tristeza, lleno de miseria? Tal vez otros no lo han probado. Siempre han estado en medio de la iglesia, pero aún en sus corazones han deseado eso. Y eso es algo triste. Por eso el Señor hoy nos hace esta pregunta. ¿Quieren irse acaso ustedes? ¿Quieren irse también ustedes? Y ahí llegamos como al punto más importante, que es la respuesta de Pedro. En el 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esta pregunta es con la que responde Pedro a aquella pregunta que el Señor Jesús le hizo. A veces es muy citada en medio de nosotros. Nosotros muchas veces decimos, ¿a quién iremos? Pero es una realidad en nuestra vida. Verdaderamente nosotros podemos decir, Señor, si yo voy a otro lugar, no puedo encontrar allí consuelo, solo puedo encontrarlo en ti, Señor. Pedro tomó la vocería por los 12 discípulos. Ahí la respuesta parece que fue una respuesta inmediata, pero no lo sabemos si fue así, si fue inmediata o tal vez ellos tomaron un tiempo para pensarlo. Y Pedro le responde al Señor, ¿a quién iremos? Meditaba un poco en esta respuesta de Pedro.
Y recordaba aquel suceso que está relatado en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 5. Desde el versículo 5. Allí donde decía que los discípulos habían pasado un tiempo tratando de pescar y no habían podido encontrar nada. Pero se acercó el Señor Jesús y les dijo que ellos debían aventar la red a cierta hora del día. Y ellos tal vez dudaron en un momento, pero Pedro dijo, pues la voy a echar en tu nombre, Señor. Y echaron la red y hubo una gran pesca, ¿no? Se llenó y dice que no podían levantarla para echarla en la barca. Y ahí en el 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tal vez Pedro recordó esto en este instante. Recordaba cómo era su vida antes de conocer de Cristo, antes de que Jesús se hubiera acercado a él. Tal vez él se dio cuenta de que él era un hombre pecador. Se recordó cómo era él. Pero miren la respuesta del Señor Jesús ahí en el versículo 10 de Lucas 5. Bueno, desde el 9 dice, Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tal vez Pedro recordó esto, hermanos. ¿A dónde iré? Era un pecador. Tenía temor de que tú, Jesús, te acercaras a mí. Y tú no me rechazaste, Señor. Antes me tomaste, me hiciste un pescador de hombres. Ahora, si tú me preguntas a mí, Señor, que si me quiero ir, yo digo, ¿a quién iré, Señor? Tú cambiaste mi corazón, transformaste mi vida, me liberaste de la esclavitud del pecado. ¿A quién más voy a ir, Señor? Tal vez la pregunta sobraba, o Pedro reflexionó un momento dentro de sí, recordó muchas cosas que habían ocurrido en su vida desde que Jesús se acercó a él, desde que Jesús lo llamó. Para él no había otra respuesta sino, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré? Muchos de nosotros tal vez fuimos esclavos del pecado, estábamos ajenos de la vida de Dios, como lo dice el libro de Romanos. Estábamos perdidos, miserables. Y Dios nos salvó, nos ha dado una nueva vida. Por eso hoy podemos estar delante de Él sin avergonzarnos. Si el Señor nos pregunta, ¿quieren irse ustedes? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿A quién iré? Señor, tú cambiaste mi vida. Así como Pedro tuvo temor de ti porque tú eres el Santo de Dios y te acercaste a mí, así yo tengo temor, Señor, y tú no me rechazaste. ¿A quién más voy a ir? ¿A quién más voy a ir? Tal vez llegan las pruebas a nuestra vida, nos sentimos desanimados. Y quisiéramos irnos a buscar ayuda en otro lugar. La Biblia dice que nosotros debemos ser probados. Nuestra fe debe ser probada así como se prueba el oro, lo dice Pedro.
Y nosotros debemos ser probados en varios aspectos de nuestra vida. Ahí el Salmo 66, en el versículo 8, nos muestra esta realidad de cómo nosotros debemos ser probados. El salmista escribe: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos pesados, sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Hermanos, estamos tal vez siendo probados. Estamos soportando diferentes situaciones en nuestra vida. Porque Dios quiere formarse en nosotros. Dios quiere que nosotros reflejemos a su Hijo Jesús. Hemos perdido, no sé, familia, un sinfín de cosas, hermanos. Y tal vez estamos afligidos y quisiéramos ir a buscar ayuda en otro lugar. Pero debe ser nuestra respuesta: ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde estamos buscando nuestra ayuda? ¿Queremos ir a buscarla allá en Egipto, como lo hicieron los israelitas a los cuales Isaías escribió? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿A dónde estamos yendo para buscar nuestro socorro? ¿Queremos irnos del Señor? ¿Queremos apartarnos del Señor para alcanzar nuestros deseos? ¿O le amamos lo suficiente y pensamos como Pedro: Señor, no puedo imaginarme una vida sin ti? Tú que te acercaste a mí, Señor. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde iremos? No hay otro refugio para el creyente, para aquel creyente que verdaderamente ama a Cristo, que no se escandaliza con sus palabras, que sabe que Dios está obrando en su vida, que sabe que Dios le ha prometido. Para él no hay otro lugar. Él simplemente dice: a ti, Señor, a ti acudo. No tengo otro lugar donde esconderme. No puedo hacer de otro mi refugio, Señor. Solo tus alas son seguras para mí. ¿A quién iremos? Esa es la pregunta que el Señor hoy nos hace. ¿A quién iremos? ¿A dónde ir? ¿Se quieren ir? Vayan al mundo. Miren si el mundo les puede dar lo que yo les puedo dar. Y Pedro responde: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, el mundo puede ofrecerles muchas cosas buenas. El mundo puede darles éxitos, puede darles muchas cosas. Pero el mundo jamás va a poder darles vida eterna. Rechazar al Señor Jesús, irnos de Él, sería la condenación para el hombre, hermano. ¿A quién iremos? Solo en el Señor hemos hallado palabras de consuelo, palabras de salvación, palabras que son verdad. Él ha prometido muchas cosas con nosotros, las ha cumplido, hermanos, las seguirá cumpliendo. Porque hemos dudado tal vez en nuestro corazón, pensando en irnos, pensando en apartarnos de Dios, tal vez buscando ayuda en otras cosas, sin acudir a Cristo, quitando nuestros ojos de Él. Es la pregunta que el Señor hoy hace. ¿Quieren irse también ustedes? ¿O ustedes son de aquellos que han experimentado aquello que Pedro experimentó? Que el Santo de Dios se acercó a un hombre pecador. Ahí en el 69, para ir terminando, hermanos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay dos palabras muy importantes ahí que Pedro dice: creído y conocemos. Una nos muestra que ellos habían escuchado, habían oído acerca de Cristo, pero otra cosa era que ellos habían experimentado quién era Él.
Ellos habían visto a aquel que se acercó por las aguas hacia la barca de ellos y les dijo: no teman. Ellos se daban cuenta que él no era un hombre común y corriente. Se dieron cuenta cómo él alimentó a la multitud. Se dieron cuenta de una cantidad de milagros que el Señor hizo. Y además ellos habían experimentado los tiernos consuelos del Señor Jesús. Ellos habían creído y habían experimentado que Él verdaderamente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso era la confirmación de que ellos no tenían otro lugar a donde ir. Si las palabras de Cristo son duras, hermanos, el mundo no puede ofrecer nada bueno. Si el Señor hoy nos pide y nos dice que debemos tomar la cruz, seguirle, si el Señor nos dice que debemos morir a nosotros mismos, si el Señor nos dice que Él ama la obediencia, hermanos, son palabras de vida eterna, son palabras de amor. El mundo no nos puede ofrecer nada bueno, hermanos. Ellos creyeron y experimentaron. Es necesaria esa experiencia. Ahí en el 70, el Señor les dice, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Como veíamos, Pedro tomó la vocería por los 12 discípulos. Tal vez los 11 también pensaron dentro de sí: Señor, no tenemos a quién ir. Pero había uno que no le importó. Había uno que para él era más importante las 30 monedas de plata que las palabras del Señor. Tal vez dentro de sí dijo: pues iré a buscar las riquezas. Tal vez muchos pueden escuchar las palabras del Señor, seguirle por un tiempo, pero aún en sus corazones están pensando en las monedas de plata como Judas. Pero podemos ver la respuesta de los 11 discípulos. No fue simplemente algo que dijeron en el momento por la emoción o el fervor de las preguntas que el Señor les hizo y de la predicación del Señor Jesús, sino que el tiempo mismo nos mostró que esto que ellos dijeron fue cierto. En el libro de los Hechos y por la historia de la iglesia nosotros podemos ver cómo fue la vida de estos 11 hombres. Fueron martirizados por el Señor Jesús. Ellos no buscaron la comodidad. Ellos buscaron únicamente obedecer a Dios, hacer la voluntad de Él. Y por eso fueron martirizados, por eso murieron. Y ellos ahí demostraron que esto que habían afirmado allí, Pedro diciendo: Señor, no tengo otro lugar a donde ir, era una muestra de amor que iba a ser probada, hermanos. Entonces ahora para nosotros es la pregunta: ¿podemos afirmar esto con todo nuestro corazón? Tal vez podemos decirlo ahorita, pero solo el tiempo nos va a mostrar si es una confesión verdadera. Es triste escuchar a un hermano hablar de este versículo y él tomó una libreta y mostraba un regalo que le habían hecho. Dijo: muchas personas que han caminado conmigo en la vida cristiana, ya es un señor de edad, decía, firmaron esta libreta, pero muchos ya no están. Es triste ver eso, que nosotros podamos ser de aquellos que no podemos imaginarnos una vida lejos de Jesús. No podemos imaginarnos una vida sin Él. La pregunta que Pedro hizo al Señor, ¿a dónde iremos?, también la podemos hacer nosotros. Hermanos, pero que sea una reflexión en nuestro corazón. Una reflexión profunda que al mismo tiempo nos va a mostrar si es verdadera. ¿Podemos imaginarnos una vida alejados de Dios? ¿O podemos decir, Señor, no tengo otro lugar a donde ir? Amén. El Señor nos ayude, hermanos.